Buenas noches nuevamente, esta es la mesa de debate, discusión, reflexión, análisis de la actualidad en la pantalla de Bravo TV Comunistas. Hoy tenemos dos invitados, voy a empezar por la extrema derecha, donde justamente está uno de ellos, aunque creo que no se ubica ideológicamente en ese lugar, porque es militante del Partido Obrero, Guillermo Kane. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, gracias, Juan. Acá de local, con Lenin, Sí, con todo este entorno. Con el muro, ¿te dan ganas de ir del otro lado un poquito? No, bueno, el muro estalinista, como cantan las manos de Filippi, nosotros no lo defendemos. No. Perfecto, muy bien. ¿Querés contarnos un poco más sobre vos, Guillermo? Bueno, fui 3 veces diputado justamente por la tercera sección electoral, que ahora Mirá. Cristina Kirchner se candidatea. Diputado provincial fuiste. Diputado provincial bonaerense, del Partido Obrero, del Frente de Izquierda. Muchos años de militancia barrial, estudiantil, hoy también profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor de historia. De historia. ¿Las historias? ¿A qué historia? ¿En qué te especializas en la historia? ¿Qué parte? Bueno, tengo libros de historia de Estados Unidos, ahora estoy trabajando en el ciclo básico común también, que doy sociedad de Estado, ciencias políticas, así que tomamos temas varios. Bien, y sé que tenés un excelente gusto radial, que te lo agradezco, ¿no? Sí, te contaba que te escuchaba en el Rock and Pop en los años 90, ya hace muchos años, así que... Podés seguir escuchándome ahora en Mega, ¿eh? Bueno, bien, te busco. Gracias. Raúl Timerman, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bueno, una alegría estar en este momento aquí. Vamos a hablar hoy sobre algo que me ha llamado poderosamente la atención. He vuelto a ver la famosa puesta en escena que organizó en su momento La Nata, Queremos preguntar, y recorrí la cara de los periodistas que querían preguntar en ese momento. Por otro lado, estuve viendo escenas de Paca Paca, algunas de las cuales vamos a mostrar hoy, y también recordé una cantidad de periodistas que estaban en contra del adoctrinamiento infantil que significaba Paca Paca durante el periodo kirchnerista. Esas mismas caras, al igual de las que queremos preguntar, no están en este momento de alguna manera comentando de la manera que comentaban en aquel momento lo que está pasando. Daría la impresión que hay cosas que son nefastas cuando gobiernan unos y dejan de ser nefastas cuando gobiernan los otros. De eso vamos a hablar hoy. Te tengo que preguntar una sola cosa. Las caras que viste en la puesta en escena de La Nata del Queremos Preguntar y las caras que viste o las caras que recordaste criticando el Paca Paca del kirchnerismo, ¿hay coincidencia en esas caras? Sí, totalmente. No te puedo creer. Sigo saludando ahora a Agustín Rombolá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches para todos los que nos están mirando. La verdad es que hay un montón de temas de los cuales me interesan mucho en términos de política, de militante o temas de orga, pero con el corazón puesto en lo que va a ser mañana, que me parece que es lo verdaderamente relevante, en donde van a estar los protagonistas de nuestra nación, que hoy son lamentablemente los que más sufren, ¿no? Los jubilados, las mujeres, la comunidad trans. Acabamos de lamentablemente vivir un 3J, un lesbicidio, los miembros del CONICET y por supuesto la comunidad en general de la salud pública. Vamos a estar mañana, vamos a estar acompañando esa lucha. Pero bueno, por supuesto con la cabeza en este programa, en estas roscas, en los candidatos descartables, que no deja de ser entretenido e interesante. Y por supuesto vamos a hablar también del Ni Una Menos y de hecho nuestra invitada también hoy es Raquel Vivanco, es fundadora y presidenta del Observatorio Ahora que sí nos ven. Bienvenida, Raquel, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Bueno, acá en la antesala de lo que va a ser la jornada de mañana. Hoy 3 de junio se cumplen 10 años de esa movilización histórica que significó un antes y un después en la lucha y en las reivindicaciones del movimiento feminista en nuestro país. Y bueno, está bueno que podamos debatir un poco qué pasa 10 años después de esa gran jornada y en qué lugar nos encontramos. En un contexto sumamente adverso, si tenemos que pensar en términos de políticas públicas, en términos de discursos de odio y negacionistas promovidos por el actual presidente, que nos ubican en un escenario de retroceso y de recrudecimiento de las violencias motivadas por el género. Un poco eso vamos a estar también hoy compartiendo acá. Los datos que relevamos a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. Va a ser muy interesante compartir esos datos y gracias por acercarlos. Pero quiero, perdón, si podemos sacar un segundo el Zócalo, ver la remera, porque viene con un homenaje a Norma Pla, Raquel, ¿no? Y sí, porque mañana esto, ¿no? La consigna es unir las luchas y si hay alguien que fue un ejemplo en la resistencia a las políticas neoliberales fue Norma Pla.
La única norma a seguir, esta remera la hacen unos amigos, son de Belfast, lo digo porque... Uy, amigos, sí, nos ¿no? hacen también, sí, Belfast, un abrazo grande, grandes bueno, remeras. sí, la usó Catriel en uno de los recitales de Divididos. Y bueno, qué mejor insignia y qué mejor homenaje a la lucha que están llevando nuestros viejos y viejas todos los miércoles, que son realmente quienes están resistiendo la represión de este gobierno, ¿no? Increíblemente son ellos y ellas quienes están poniendo el cuerpo y mañana vamos a estar acompañando esa lucha. Te digo que le agregaría la frase a la remera, La tiene. única norma... Ah, la tiene atrás, muy bien, la única norma a seguir, impecable. Excelente. Impecable, buenísima la remera. Entramos en el primero de nuestros temas, vamos a ocuparnos del Ni Una Menos dentro de un ratito nomás, pero vamos a referirnos antes a este acontecimiento político que se produjo ayer por la noche, cuando en una entrevista televisiva Cristina Fernández de Kirchner confirmó que efectivamente va a ser candidata a diputada bonaerense en las elecciones 2025. Tras el anuncio, se difundió a través de las redes sociales el primer spot de campaña de la presidenta del PJ Nacional. La expresidenta será candidata en la tercera sección electoral de Buenos Aires, creada en 1983 tras la vuelta de la democracia, que está compuesta por 19 distritos del conurbano bonaerense. Según el Censo Nacional de 2021, el padrón de la tercera sección electoral asciende a 4.845.998 votantes distribuidos en 13.546 mesas, lo que la convierte en la sección más poblada de la provincia. Estamos viendo imágenes de lo que es el primer spot de campaña de Cristina. Hay afiches también en la ciudad de Buenos Aires con esa firma, la que acabás de ver, pero te promuevo que lo veamos ahora con volumen, a ver qué dice este primer spot de Cristina candidata a la legislatura bonaerense. Primera dama, senadora, presidenta. Podría estar en casa disfrutando sus días, pero quien lleva la esperanza terca en el pecho nunca se jubila de la historia. ¿Diputada? Sí, diputada. Porque no hay tribuna menor cuando hay que gritar verdades. Porque no hay banca pequeña cuando el dolor del pueblo es grande. Donde Milei recorta, Cristina protege. Donde él destruye, ella reconstruye. No es por ella, no lo hace por ambición, lo hace por los que ya no aguantan más. Por los que resisten hasta con hambre, por las que luchan con hijos en brazos, por los que no caben en las planillas, por los que aún sueñan con un país justo. Es por vos, y cuando todo se derrumba, ella sigue a nuestro lado, con lucha, con corazón, con vos, Cristina. El primer spot de campaña de Cristina de cara a las elecciones de septiembre, seguramente vendrán más. Yo no lo había visto. Lo primero que me llama la atención es que plantea el spot en un momento un antagonismo con el presidente Javier Milei, pero en realidad Cristina no va a enfrentar a Milei, ¿no? Va por una banca en la legislatura provincial. ¿Cómo lo viste, Raúl? ¿Qué opinas del spot? El spot creo que desde el punto... El spot le habla a la gente que quiere a Cristina. Claro. Digamos, indudablemente, está dirigido a los propios y dentro de los propios a los duros. Pero cuando usa la palabra lucha, me quedé pensando en una cosa. Cristina es la principal referente de la oposición al gobierno de Javier Milei. Nunca participó de una marcha de protesta. ¿Por qué? Bueno, las marchas de protesta, te respondo, yo no sé, no tengo la respuesta, ¿no? Pero lo que sí tengo es que, bueno, ella tiene una oficina que está muy cerca de lo que es el epicentro de las protestas en la ciudad de Buenos Aires y muchas veces las acompaña desde el balcón o desde una ventana, pero efectivamente, bueno, no marcha con las multitudes, ¿no? Cuando, por ejemplo... Hablo del Instituto Patria, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo una que fue evidente, que fue la marcha de los universitarios que pasaron por el Instituto Patria y ella sale al balcón. Ahora, cuando una persona sale al balcón en general, no es para rendirle tributo a los que están abajo del balcón, más bien es para recibir el tributo. Recordemos Perón en la Plaza de Mayo, está compañeros, claro. Digamos, es una cosa, y también me hizo reflexionar, vos fíjate, acá en este programa se habló muchas veces del rol de Patricia Bullrich como represora, manejando la fuerza de la represión, que seguramente mañana miércoles van a estar presentes nuevamente en la marcha.
Patricia Bullrich, cuando tuvo que militar en contra de no sé si de la vacuna, pero sí en contra de la cuarentena, del aislamiento, sí, salía a la calle. Digamos, hacía el trabajo de una militante política que es salir a la calle. Cristina no lo hace eso. Creo igual que no es menor que estamos hablando de una expresidenta que sufrió un atentado. Ese es un punto también. ¿No? Digo, claro que sí. Estando en la calle, le gatillaron 2 veces en la cabeza. Claro. Pero independientemente de su presencia física, mira, yo escuché el lanzamiento ayer de Cristina Kirchner en una entrevista en otro canal de noticias. Sí, sí. Y ella eligió algo que viene haciendo en varias intervenciones, que es criticar las protestas de trabajadores de la salud o los paros, de docentes, de trabajadores de la salud, en un momento que justamente lo que necesitamos es poner al frente esos reclamos, porque los salarios están tremendamente bajos. La CGT, que es la que no tendría que estar ocupando ese lugar de centro de convocatoria, está notoriamente ausente, y se empiezan a armar estas autoconvocatorias. La de mañana es muy importante, tuvimos la de los hinchas de fútbol hace unos meses, pero es claro que ese centro de convocar a todos los que están sufriendo el ataque de Milei no lo está cumpliendo ni el peronismo en la oposición que ella encabeza, ni la CGT, e incluso critica a los trabajadores en su lanzamiento de candidatura. Así que me parece que en el ángulo más fuerte, que es el sufrimiento por los salarios bajos, por los reclamos pendientes de los trabajadores, Cristina Kirchner está corriendo el tiro o adaptándose a un discurso de Milei. Pregunta, perdón, yo me perdí eso. ¿Cuál fue la crítica que hizo a los trabajadores de la salud? Dice que están de paro, entonces que van y sacan turno y no se pueden atender. Hace poco había dicho cosas parecidas sobre las escuelas. Parece que hay una adaptación a un discurso contra los trabajadores de Milei. Perdón, Raquel, yo te interrumpí antes. No, digo, yo creo que sin dudas es la principal referenta de la oposición, que es una de las políticas más brillantes que tiene nuestro país, también, no tengo dudas. Creo que sí, coincido con esto de que es un spot que le habla a la fuerza propia, ¿no? Creo que el gran problema que tenemos en nuestra sociedad hoy es la crisis de representación política que nunca se terminó de suturar después de la crisis del 2001, ¿no? Digo, los distintos gobiernos fueron emergentes y supieron leer más o menos a la sociedad, y en función de eso dimos avances y ahora retrocesos, pero creo que hay una crisis de representación que no está resuelta y que lamentablemente hoy ni siquiera es Cristina quien podría ser la contracara en el 2027 de una alternancia frente a la ultraderecha, sí, que me preocupa mucho. Lo advierte Cristina, de hecho lo dijo en la entrevista, sí, ¿no? Sí. Digamos, porque en algún momento creo que el Gato le dice, el peronismo tiene que volver a enamorar, y ella corrige, no, tiene que volver a representar. Así que creo que, digamos, no se le pasa por alto esa crisis de representatividad, ¿no? Para nada. Pero la sociedad argentina en este momento hay más antiperonismo que peronismo. Es mayoría el antiperonismo. Digamos, yo que sigo de cerca la opinión pública, digamos, la mayoría es el antiperonismo. Dentro del peronismo, la principal referente es Cristina Kirchner, pero no es referente de todo el peronismo. Hay un sector amplio del peronismo que no apoya a Cristina. Es decir, vos fijate que Cristina es presidente del Partido Justicialista, que es la herramienta electoral del peronismo, y no tiene el apoyo explícito de ningún gobernador peronista. Eso no sucedió nunca en la historia del peronismo en la Argentina. Y por el otro lado, sale Axel Kicillof a plantarse respecto a buscar una alternativa diferente a la sumisión a Cristina. Digamos, quiere plantear una alternativa diferente. Para ganarle a Milei hay que tener la capacidad de convocatoria del más del 50% de la sociedad, porque se va a decidir en un balotaje eso. Entonces, ¿cuál es el problema con Cristina? Cristina no tiene esa capacidad. Hay que buscar algún dirigente que tenga un qué para ofrecerle a la sociedad, porque no solo quién, sino que tenga un qué para ofrecerle a la sociedad, como en su momento lo ofreció Milei, la sociedad lo eligió, digamos, y tenemos a Milei presidente. Sí. Yo lo que creo con esto, es verdad, lo de Cristina de ayer expone a un montón de dirigentes políticos en términos ideológicos, discursivos, incluso de representación. Ahora bien, que la propia Cristina no haga ni siquiera, ponerlas en privado, pero es muy extraño, y yo coincido que hay una crisis de representación, pero es muy extraño que la líder principal del movimiento nacional
del primer cuarto de siglo se tenga que presentar como diputada a la tercera sección después de haber gobernado este país durante 3 periodos. Digo, y si contamos el cuarto como primera dama, también como primera dama 4 periodos. Me parece que más allá de que hay una crisis de representación que trasciende probablemente hasta incluso la política nacional, lo que también hay, me parece, es un severo problema de conducción política. Digo, hablamos de Cristina, después pasa con todos los partidos, pero en este caso puntual no me parece una reivindicación. No, y un preanuncio de una derrota. Que tenga que ir a enfrentarse al Gordo Dan en la tercera sección. Me parece que habla muy mal de Cristina Fernández de Kirchner como líder de un movimiento político y que esa autocrítica... es una mujer brillante y estimo que esa autocrítica la debe hacer, por ahí no la hace en público, pero tiene que existir. No puede ser que una... Es verdad, tiene 70 y pico años, lo dice el spot, podría estar disfrutando con sus nietos, tendría que estar disfrutando con sus nietos en una democracia sana, porque en una democracia sana y en unas organizaciones políticas sanas, la renovación generacional se da de manera orgánica, natural, empujada, impulsada por aquellos líderes que sobre todas las cosas gobernaron la Argentina. El gran problema de esto es que, y por eso digo, para sacar incluso lo de Cristina, el PRO le sigue rezando a Macri que tiene que volver para definir internas que no pueden definir sus subalternos. Cristina se tiene que presentar en la tercera sección, vamos a pensar bien, para garantizar que la elección salga bien y que en octubre pueda tener un buen plafón electoral. El resto de los partidos son un desastre sin conducción, como la Unión Cívica Radical, o el resto de los partidos que son un desastre en su organización política y nadie los representa. Digo, hay un gran problema que el único que lo capitaliza es Javier Milei. A propósito de Javier Milei, bueno, se dice que desde que ayer se oficializó la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, lo que empieza a pasar es que, bueno, tiene que empezar a ordenarse todo el mapa alrededor. Bueno, si Cristina va a ser candidata efectivamente en la tercera sección electoral, la pregunta es ¿quién va a enfrentarla? ¿Quién va a enfrentarla por las distintas fuerzas? ¿Quién va a enfrentarla por el oficialismo? Hace solamente una hora el Gordo Dan publicó esta foto en su cuenta de X. La foto fue, pregunto a producción, fue publicada así sin ningún texto en este caso. Lo tenés a él en un atril, vestido, bueno, no sé qué ven ustedes ahí, yo veo un candidato. Yo lo primero que veo es mi IVA en acción. Lo primero que veo son mis impuestos en acción. Bueno, acá es lo primero que veo. Sí, en plata nuestra gastada. Además de eso, además de ver dinero nuestro gastado en un gordo, bueno, estamos viendo, bueno, a alguien que parece ser un candidato. Yo decía... Candidato o un vocero presidencial, ¿no? También. Después de la corrida de Adorni a la legislatura, ¿quién te dice? Tenés ¿no? razón. Lo que yo estuve leyendo hoy Sí, es que no. el nombre del Gordo Dan está en el aire como un posible rival para Cristina. Yo creo que lo primero que pienso es que, por lo que leí, Raúl, no sé, digo, Guillermo, usted si leyeron algo, lo que yo leí es que el Gordo Dan no quiere porque tiene miedo de perder, pero que quieren convencerlo de que sea el rival de Cristina. ¿Lo tienen que convencer al Gordo Dan para eso? Lo que yo pienso es que ya es tremendamente humillante para Cristina tener que competir con un sujeto como el Gordo Dan. Pero vos pensás que Cristina no le quiso dar las pasos a Randazzo y se fue del PJ y fundó, ¿cómo se llamaba el movimiento? Sí. Unión Ciudadana. ¿Sí? Unión Ciudadana para no tener que competir en las pasos con Florencio Randazzo, que le hubiera ganado 95-5. El Gordo Dan puede sacar 35 o 40% de los votos. ¿Vos decís? Pero seguramente. Cristina va a sacar más de 50. Por eso Cristina elige la tercera sección electoral. ¿Y por qué te digo que hay un preanuncio de una derrota? Bueno, ella lo dijo de alguna manera. Imagínense lo que pasa si hay una derrota del peronismo, etcétera, etcétera, en la provincia. Pero si ella saca 55% de los votos... Que vos decís que puede sacarlos. Los puede sacar, en la tercera los puede sacar. Sí. Si ella saca el 55% de los votos y el peronismo pierde en la provincia de Buenos Aires, ella solo se presentó en la tercera sección electoral. Y ella ganó. Y ella ganó. Yo lo que digo... Digamos, eso queda a salvo ella, Cristina Kirchner. Más allá de lo electoral, políticamente esa foto que vemos
es derrota. Por más que gane 99-1 Cristina Fernández de Kirchner. Es una derrota conceptual. O sea, tener que debatir con el gordo Dan. Dos veces fuiste presidenta. Una vicepresidenta. Y tenés que debatir con este mamarracho. Líder regional. Mayra Mendoza, postulate vos y cuidala. Digo, si hay una organización política, yo como militante político veo a mi referente, que encima habiendo sido presidente y vicepresidenta, como dijimos, que está por enfrentarse al gordo Dan, yo digo, dejá, yo voy, prefiero, total, el sello peronista, Raúl lo va a decir mucho mejor que yo, pareciera que tiene un colchón electoral que va a garantizar un buen resultado. No la expongan a Cristina Fernández de Kirchner a tener que debatir con el gordo Dan. Digo, es una vergüenza como... yo creo que a la vez pienso, ¿no? ¿Cuánta gente está discutiendo esto? Nadie. Nadie. No. Digo, porque es nuestro morbo. Es nuestro morbo, es esta rosca, ¿no? A la que nos interesa solo a quienes o venimos de la política o nos interesa mucho qué sucede en ese, ¿no? Devenir de cómo se van resolviendo las internas, que lamentablemente están tan expuestas hoy por hoy, porque siempre hubo estas internas, estas diferencias, pero bueno, siempre estuvo o se intentó cuidar que esto no saliera hacia afuera tan brutalmente, ¿no? Pero digo, la gente no está viendo, no está hablando de esto. En la ciudad de Buenos Aires apenas el 50% de la población fue a votar. O sea, insisto, ¿no? La crisis de representación es enorme y la crisis que hay también en relación al Estado, ¿no? Como interventor en las relaciones sociales también es muy grande. Entonces yo creo que la discusión es más profunda, es sistémica y tiene que ver con cuál va a ser el devenir de los próximos años en nuestro país, en un contexto, bueno, donde la ultraderecha viene por todo y a dinamitar el Estado, que es lo que dijo claramente Milei y lo que está haciendo. Totalmente. Sí, Milei está explotando un descrédito enorme, sobre todo los partidos que vienen gobernando el país. Y me parece que la postal del peronismo es una dedicación a su propia interna como obsesión, porque la verdad es que este video trata de explicar por qué Cristina Kirchner va a jugar de candidata a diputada provincial en la tercera sección, que es lo más raro de la situación, y tiene más que ver con la interna del peronismo que realmente con que sea la mejor candidata de esa fuerza como oposición. Entonces me parece que eso habla de que no hay un interés en el peronismo en jugarse en una pelea por las cosas que están viendo y se ve en la calle. Por eso los jubilados están todos los miércoles sin un apoyo político de gran parte de la oposición y se están buscando estos espacios que por suerte aparecen, decíamos, con los hinchas de fútbol, ahora el Garrahan, el CONICET, los del teatro, los que vienen movilizándose por el problema de discapacidad. Tenemos que construir este frente desde las calles, entre los trabajadores. Bueno, desde el frente de izquierda venimos, nuestros referentes están ahí, los diputados, ustedes los ven, a Vanina Biasi, a Bregman, a Gabriel Solano, a cada uno de ellos, están los miércoles ahí porque entendemos que en los sindicatos, que en los centros de estudiantes, que en los barrios con los desocupados, es de donde vamos a dar vuelta esta situación, porque es muy grave la situación que está viviendo el pueblo argentino y el eje tiene que estar absolutamente colocado ahí. Un comentario tal vez algo incómodo sobre los motivos de la candidatura de Cristina, porque ayer cuando justamente hablan sobre eso con el Gato Silvestre, lo que dice Cristina es, bueno, para ganar octubre primero hay que ganar septiembre, ¿no? La prioridad de la elección provincial por sobre la elección nacional del mes siguiente. Ayer en un chat en el que participó, alguien que respeto, pero no voy a nombrar, que no está aquí en la mesa, dijo, sabe lo de la Corte. ¿Qué quiere decir que Cristina sabe lo de la Corte? ¿Ese puede ser un motivo para su candidatura, el motivo no explícito, o es uno de los motivos en todo caso? Sí, bueno, puede ser, digamos, yo también lo pensé. Vos fijate que hubo una sucesión de hechos. Morales Solá habló que sería inminente, escribió de que sería inminente en La Nación lo reclamó, un fallo de la Corte. Moró salió a decir qué es lo que sabe Morales Solá, qué es lo que sabe La Nación respecto a la Corte. Y no es difícil especular que si ya hay una sentencia por parte del Procurador General y ya entró a la Corte el expediente de vialidad, y esta es una Corte de 3 miembros y le están cocinando en el Congreso una Corte de 7 miembros, puede ser que esta Corte se plante y decida hacer una cosa de ese tipo, pateando fuertemente el tablero, y puede ser que Cristina esté advertida también, digamos, pero son todas suposiciones. Ahora, en esa suposición, digo, hay que hacer las cosas rápido y tiene que ser septiembre en lugar de octubre, porque para octubre puede ser tarde. No creo que ese sea el tema. Digamos, yo creo que si hay un fallo de la Corte
confirmando la sentencia y queda en firme. No es mi especialidad el tema, pero creo que tiene que ir presa, digamos. Prisión domiciliaria por su edad, pero sí. Bueno, prisión domiciliaria. Sí. Ahora, estando en prisión, ¿puede ser candidata? Creo que no, ¿no es cierto? No lo sé, realmente no lo sé. Claro, no Pero es lo hay una mismo, no es lo mismo no. igual ordenar la detención de Cristina Candidata candidata que Cristina no candidata. Perdón, Exactamente, dependiendo, aunque siempre pasa en estos casos, la pena que los jueces en este caso confirmen o rechacen. Digo, generalmente el 99,9% de los casos de corrupción, te diría el 100%, viene con inhabilitación especial para ejercer cargos selectivos o cargos públicos directamente, con lo cual ante una condena seguramente traiga aparejada como pena la inhabilitación. Por ende, no podría ser, no podría asumir. Que se dio el caso de Menem, que tuvo la confirmación de la Corte y sin embargo lo habilitaron a ser candidato a senador. Por eso dije 99,9. Siempre hay alguna excepción. ¿Qué pasó ahí, no? Y sí. Lo que estamos viendo de fondo y podemos compartir ahora en pantalla a pleno son las imágenes de la salida de Cristina, de la entrevista de anoche, a donde otra vez se mete entre la gente, ¿no? Uno ve estas imágenes e inmediatamente piensa en aquellas que terminan con el intento de asesinato a Cristina, ¿no? Sin embargo, ahí la ves rodeada de una multitud que fue a acompañarla allí al barrio de Colegiales y moviéndose sin ningún temor y aparentemente sin estar en el medio de un tremendo operativo de seguridad. No se la ve como súper cuidada, digamos, en esas imágenes. No, no sé si estaba con custodio o no, pero es raro. Seguramente sí. Creo que pero... no recuerdo desde el intento de homicidio la presencia de Cristina entre tanta gente. No, probablemente... No sé si... Se estaba bajando Sí, del coche. en todos sus actos ella siempre tiene un contacto cada vez más estrecho, ¿no? Claro. Con la gente que la Pero en actos apoya. partidarios, El digo, acto está más controlado. Está más abierto, ¿no? Por controlado eso acá, digo. evidentemente sí está con, ¿no? Su... No, tiene que su tener, custodia. después de lo que pasó sobre todo. Sí. Yo lo que sí digo, más allá de las críticas que yo tengo hacia el kirchnerismo y hacia Cristina en particular, a mí me molesta un poco, la verdad, que siempre los fallos se van por un lado. Digo, tuvimos a un tipo como Pepín Rodríguez Simón, prófugo durante 3 años en Uruguay. Yo no sé qué persona inocente se fuga y está 3 años en otro país, pero volvió y fue absuelto, ¿no? Digo, es como mínimo curioso que todos los casos, las causas de un lado terminen en absoluciones y todas las causas del otro no solamente terminen en condenas, lo cual me parece bien que terminen en condena, sino los tiempos, ¿no? La verdad, ver hoy, menos de 24 horas después de la confirmación de Cristina candidata, que mágicamente se pida la prisión para Cristóbal López, que de vuelta debe estar preso porque es, en mi opinión, ejerció actos de corrupción clarísimos. Ahora, los tiempos de la justicia a mí siempre me van a dar desconfianza, siempre me van a generar esa incertidumbre y siempre creo que con la gente termina pasando, con las encuestas que trae Raúl, en lo que genera la justicia, ¿no? Más allá de cualquier pensamiento que yo tenga, a mí me molesta oler que las reglas del juego estén amañadas. Sí, vos fíjate que cuando ella define a Macri y a Milei, habla de Milei como un presidente esotérico y cruel y habla de Macri como un presidente mafioso. ¿Y en qué se caracteriza la mafia? En el control de la justicia. Claro. Y ella fue perseguida durante la presidencia de Mauricio Macri judicialmente y Milei no la persigue judicialmente. No es un objetivo de Milei la persecución judicial de Cristina. Pero ha insistido públicamente más de una vez en que tiene que estar presa. Y Sí, pero le dice chorra. pero no opera judicialmente. Claro, okay. No. Vamos a verla, Cristina, un poco en la entrevista de ayer hablando sobre la fecha de las elecciones. Mira. Está que la fecha del 7 de septiembre no se puede mover, es definitivo, no hay. Mira, si dependiera de mí, mira, vos sabés que... Te digo porque hablaste de que fue un error desdoblar en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo mismo, también es imposible hacer una elección no nacional en la Ciudad de Buenos Aires también. Absolutamente. Repetidamente dijiste los riesgos de desdoblar. Creo, es como ir al precipicio sabiendo que hay un precipicio. yo no le pediría jamás a ningún gobernante que cambie su decisión, a lo mejor yo tampoco lo haría en el lugar del... Pero todo, a ver, si yo tomé una decisión, esto lo hago como, yo fui 8 años presidenta. Sí. Si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos,
que después no se dieron, o se modificaron, o desaparecieron, yo revisaría mi decisión. Yo. Pero voy a decir algo que a ustedes no les va a gustar a ninguno de los tres porque son hombres los tres. Pero viste que los hombres no hacen política igual que las mujeres. El hombre siempre tiene una cosa de querer imponer, que como que si no se hace lo que él dice es como que se pierde. Yo nunca tuve ese problema. Si yo me tengo que retractar y decir, no, esto está mal porque me equivoqué o porque desaparecieron los presupuestos fácticos, yo lo hago. Pero bueno, pero esto es... jamás le pediría nada a nadie. Yo creo, en ese sentido, que tenemos que colaborar todos para que pero ahí hay una decisión, se hagan las mejores... Ahí hay una decisión. Usted acaba de decir una cosa que no es menor, Cristina. ¿Qué? 2 veces presidenta, vicepresidenta. Bueno, dos cositas, ¿no? Lo primero, cuando habla de presupuestos fácticos que han cambiado, no sé qué entendieron ustedes, pero yo creo que se está refiriendo a la elección en la ciudad de Buenos Aires, que fue desdoblada, y cómo salió, y lo que debería hacer el gobernador de la provincia de Buenos Aires con esta información. Y eso sí, por un lado. Y creo que el cambio de presupuestos fácticos es el desdoblamiento de Kicillof. Bueno, pero eso es lo que ella haría, porque ella cada vez que se equivocó, dijo, bueno, reconoció el error y cambió de opinión y cambió la decisión. Públicamente no es conocida esa situación. Claro, no es conocida. No se la ha visto retractarse de la manera que ella describe. Así es, por un lado. Y por el otro lado, es clarísimo el ninguneo que hace de Axel como dirigente político. Dice, Axel no toma una decisión racional, basado en un marco conceptual, discutida, pensada y analizada, y decide mantenerse en eso. No, lo hace porque es hombre. Es decir, lo pone en términos de una cuestión de género. No sé, me da la impresión que es una manera muy despectiva de referirse al gobernador. Nunca se refirió, digamos que podemos entender que estaba hablando de él. Habló del género, no, bueno, general. clarísimo. No lo nombró, ¿Quién tomó la decisión? No, está claro. La tomó No, yo Axel. creo que sí ella hace una diferencia en cómo llevamos adelante o construimos la política las mujeres, a diferencia de los varones, que históricamente ha sido un lugar que no ha sido fácil para nosotras y que tenemos otras maneras y otras formas de pensar, de decir y de hacer. Yo creo que el hecho de que ella sea mujer tiene mucho que ver también, no solo con las internas disputas propias que puede haber dentro del peronismo y cuánto han querido que ella deje de ser la líder natural de la oposición, muchos de los otros grandes referentes del PJ. Creo que hay mucho de eso. No sé particularmente si está hablando de Axel en este caso, pero sí tomo esto de que hay una manera distinta de hacer la política que tenemos las mujeres y que nos cuesta mucho más y que muchas veces hay que imponerse en esas mesas donde son todos tipos de distintas formas para que te den bola, ¿no? Ahora, ¿considerás igual que Cristina que ustedes las mujeres son en todo caso más hábiles o están más dispuestas a revisar sus decisiones que los hombres? Porque un poco lo que estaba diciendo es ella, ¿no? En términos políticos. Yo creo que sí, que en líneas generales los liderazgos de mujeres, que no han sido muchos, han sido liderazgos que han tenido mucho de colectivo detrás y mucho de acompañamiento de otras y de otros, y que por eso son distintas formas, ¿no? Yo tomo eso que dice, creo que es muy distinta y que está bueno pensar cuáles son las otras maneras que tenemos las mujeres de hacer política y que retractarse está bien y que es válido y que está bueno que lo diga y que lo haga. Sin duda. Bien, Guillermo. Mirá, yo insisto con una idea, me parece que la interna del peronismo no está abriendo una perspectiva de interés para la población. Lógicamente desde la izquierda también tenemos que enfrentar grandes problemas. En la elección de la ciudad tuvimos un desafío, no logramos validar fuimos uno de los 5 espacios que pudieron entrar en la legislatura porteña, digamos, con nuevos legisladores, pero estamos muy por detrás de ser un canal de la bronca que vemos que está creciendo entre los trabajadores. Pero nos parece que los problemas que tenemos que discutir no son las internas de los espacios políticos, es cómo damos vuelta un salario que está en picada, es cómo le respondemos con una unidad fuerte de los trabajadores en las calles a la motosierra que está avanzando sobre las universidades, sobre los salarios. Hoy esta demonización que hace Milei del Garrahan, ¿no? Que la tuvimos estos días con mentiras flagrantes que la vienen denunciando los delegados. Me parece que la agenda que tenemos que colocar
desde quienes querramos frenar este ataque del gobierno de Milei, de ultraderecha, tiene que estar alrededor de una agenda de los intereses de los trabajadores, de la juventud, de la educación y de la salud pública. Realmente en el discurso internista entre Kicillof y Cristina Kirchner me parece que están completamente afuera los intereses de la mayoría de la población. Sin duda. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a meternos de lleno con los 10 años del Ni Una Menos. Guillermo, gracias por haber venido y te esperamos de vuelta cuando quieras. Y acordate, estoy en FM Mega. Dale, tengo un play. Guillermo Kane estuvo con nosotros, muchas gracias. Y ahora se suma a la mesa, creo, Mercedes D'Alessandro de un momento a otro. Pequeña pausa y estamos de vuelta con Comunistas. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Presentamos LifeWatch, el increíble y nuevo reloj inteligente que pone todo al alcance de tu muñeca, con funciones que se seleccionan con un toque en la pantalla. Toca la pantalla para medir tu nivel de oxígeno en sangre. Toca otra vez para medir tu ritmo cardíaco. Toca la pantalla para medir tu presión arterial. Responde o realiza llamadas directamente desde tu reloj. ¿Me escuchás bien ahora? Fuerte y claro. Es el compañero perfecto para adultos mayores. ¡Ayuda! ¡Me caí! Su modo deportes cuenta tus pasos, la distancia recorrida, las calorías que quemás cada vez que caminás. Activa la función Shake para abrir la cámara de tu teléfono y tomarte selfies o fotografías cronometradas a la distancia. ¿Perdiste el teléfono? Encontralo rápido con LifeWatch. LifeWatch incluye un cargador magnético con USB y su batería dura 7 días con una sola carga. Y además de estar protegido del polvo y las salpicadoras, el mejorado LifeWatch 3 es sumergible hasta una profundidad de 10 metros. El LifeWatch es un reloj inteligente que puede trabajar solo o con cualquier teléfono celular para medir y monitorear funciones corporales críticas y tomar registro de tu actividad física para ayudarte a mejorar tu salud y cuidar tu peso. Llama en los próximos 10 minutos y podrás tener tu LifeWatch 3 en un precio especial de promoción. Así es, el increíble y nuevo LifeWatch 3 a un super precio. Consulte también a nuestros operadores por las bandas inteligentes Smart Bands a un precio absolutamente increíble. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. ¡Llama ya! Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 699 pesos. Telecentro, conectando con vos. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic.
21:09, estamos de vuelta con Comunistas en la pantalla de Bravo TV y vamos a saludar primero a Mercedes Alessandro, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estar con nosotros y vamos a entrar en el tema que nos ocupa. 10 años atrás, el 3 de junio de 2015, la Plaza del Congreso desbordaba de carteles y mujeres que reclamaban el fin de la violencia machista. La imagen que estás viendo es justamente de esa enorme manifestación de hace exactamente 10 años. Así nacía este movimiento que se hizo famoso en el mundo por su mensaje tan esencial: paren de matar a las mujeres. Sin embargo, las muertes siguieron, los asesinatos siguieron y 10 años después se estima que hubo alrededor de 3.000 mujeres asesinadas, entre ellas madres de más de 3.600 chicos. El balance de esta década es malo, un femicidio cada 30 horas. Es la cuenta que podremos precisar en todo caso con Raquel a continuación. La marcha del Ni Una Menos este año, lo hemos contado, no se hace hoy porque se ha sumado a la convocatoria de mañana, la marcha que habitualmente vienen haciendo los jubilados, que va a tener en este caso un montón de sectores que se van a agregar. Bueno, el caso del movimiento Ni Una Menos, pero también los trabajadores del Garrahan, también los trabajadores, los asistentes de discapacitados y me imagino que muchos sectores más. Hoy estuviste en la Plaza de Mayo, Sí, Mercedes, hoy, hiciste un video. Sí, pasé por la Plaza de Mayo y encontré justo una especie de intervención artística ahí, enfrente justo de la Casa Rosada, en donde se pueden ver los nombres de las víctimas de femicidios del año pasado, mes por mes, decía el nombre, la edad de la persona. Nada, me quedé medio impactada y le saqué un videíto para compartirlo con ustedes. Porque, están bueno, los nombres de todas las mujeres asesinadas en lo que va de este año, mes por mes. El año pasado. Del año pasado, sí, está el año pasado. El gobierno viene sosteniendo que, por supuesto, bueno, números que para mí son incomprobables, pero viene sosteniendo, Raquel, que las estadísticas le dan bien en términos de femicidios, ¿no? Como que habrían bajado los femicidios y que habrían bajado incluso con esta política que, bueno, ha eliminado el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, y otras cosas. ¿Cuál es la verdad sobre este asunto? Mirá, primero que es un discurso contradictorio y oportunista, porque es un gobierno negacionista de las violencias y desigualdades de género, con lo cual parte de una premisa que luego quiere recoger una falsa baja en los casos de estadística que no tiene coherencia lo que dice, por eso son dichos oportunistas. Nosotras durante el 2024 observamos una merma en las alertas de coberturas de casos de los medios de comunicación como nunca antes. Esto está íntimamente ligado al cierre de la agencia Telam, está ligado a la persecución que tiene el gobierno y el propio presidente para periodistas feministas, está ligado a que la figura de editora de género, que fue una de las conquistas que también obtuvimos luego del Ni Una Menos, ya casi no existe en los grandes medios. Entonces, es falso, e incluso porque se valió de nuestras propias estadísticas, de las organizaciones feministas que construimos este trabajo artesanalmente a partir del análisis de los medios gráficos de comunicación. Digo, nuestra fuente es esa. Entonces, si hay un corrimiento de la agenda de la temática, si hay una merma en la cobertura de los casos, lo vamos a encontrar frente a un subregistro, que fue lo que pasó durante el 2024. Este año eso no sucedió, tiene que ver seguramente con que son 10 años de Ni Una Menos, con que la insistencia de los movimientos en que el tema vuelva a estar en discusión ha hecho que tenga más visibilidad. Este año los datos nos dicen que estamos ya para el periodo que abarca el 1 de enero al 25 de mayo con un incremento del 30% de casos comparativamente con el año pasado. Es muchísimo. Es muchísimo y las estadísticas nos hablan de que hay un recrudecimiento de la violencia. La Corte Suprema de Justicia también salió a decir que hubo un incremento en la cantidad de denuncias que recibieron durante los primeros meses del año. Digo, es una realidad que nos atraviesa, que está presente, persiste. Un femicidio cada 31 horas nos habla de que incluso en los mejores momentos, con la creación del Ministerio de las Mujeres, del que fui parte y me hago cargo, por supuesto, no alcanzó, no fue suficiente. Necesitamos ir a discutir y a pensar la salida de las desigualdades estructurales, que son las que hacen que las mujeres estemos en una situación de absoluta precariedad de nuestra vida, y estos contextos económicos de ajuste, de endeudamiento como el que estamos viviendo, impacta de manera desproporcionada sobre nosotras. Y bueno, hay un recrudecimiento de la violencia en general y de la violencia contra las mujeres en particular, que lo estamos observando día a día.
Sí, Mercedes. Sí, no, lo que decía Raquel también, ¿no? El Ministerio de las Mujeres siempre es, Milei hizo campaña diciendo Ministerio de las Mujeres afuera. Hace poco también Cunio Libarona, el ministro que tiene a cargo las áreas de género que fueron absorbidas por su ministerio, agarró y empezó a decir, bueno, eliminamos todos estos programas, le sacamos peso. Eran 6.000 millones de pesos, o sea, la nada misma. El Ministerio de las Mujeres, para que se dé una idea, era el 0,25% del presupuesto total del Estado. 0,25, no llegaba al 1%, ¿no? Del presupuesto de todo el Estado. Entonces después te dicen, bueno, ¿y ustedes no hicieron nada? No, bueno, teníamos pocas herramientas y con las pocas herramientas, sin embargo, se llegaba a un montón de casos. Hubo 2 programas insignia del Ministerio de las Mujeres que ocupaban más del 90% de su presupuesto, es decir, esos centavos, digamos, que estaban dedicados a la lucha contra la violencia de género. El programa Acompañar, un programa que acompañaba a las víctimas durante unos meses con un salario mínimo vital y móvil, con asesoramiento psicológico, con ayuda para buscar empleo, que después las incorporaba en el mercado laboral. Bueno, ese programa entre 2020 y 2023 asistió a más de 300.000 mujeres. Hoy está llegando, el año pasado, en todo el año, asistió solamente 8.500 minas. O sea, imagínense el recorte que sufrió ese programa, que era más de la mitad del presupuesto del Ministerio de las Mujeres. Y la otra gran línea, la línea 144, la línea de atención a los casos, que es como la mujer que se anima y levanta el teléfono y dice, me está pasando algo. La línea 144 también la recortaron, quedó con la mitad de su personal, está subsistiendo ahí atendiendo las llamadas. También yo tenía los datos, atendió a más de 125.000 personas solamente en el 2023. Ustedes piensen que llamar por teléfono, hacer una denuncia ya es muy movilizador, está siempre subregistrado esto, y la línea 144 es la primera atención que tenés. Bueno, hoy eso también está desmantelado, y eso es lo que decía Raquel, que no podamos tener el registro claro de qué es lo que está pasando, que perdamos de vista esto, y además un gobierno que dice que está recortando con la motosierra, y en realidad esto, imagínense, estamos hablando de centavito que te está sacando solamente porque es un gobierno misógino y cruel, que no le importan las mujeres, que ya Milei lo ha dicho en todas sus participaciones, que las mujeres son un obstáculo al desarrollo, que generan burocracias inútiles, que no hay brechas de desigualdad, que todo lo de la violencia es un chamullo, que son kioscos, digo, bueno, eso es lo que hoy también estamos combatiendo nuevamente, ¿no? Se ha sumado una línea argumentativa a todo esto que ustedes vienen describiendo, que es esta especie de aliento a que se queden en su casa siendo pibes, ¿no? Y que dejen de trabajar. Pensaba esto, ¿no? Ahora somos las culpables de la baja en la tasa de natalidad por osar querer salir de nuestras casas a estudiar, por ejemplo, a trabajar, a tener una vida autónoma, independiente. Es realmente absurdo, digo, me río porque lo escucho y no puedo creer que en pleno siglo XXI todavía existan estos dinosaurios que aparte son jóvenes, ¿no? Yo creo que de cualquier manera el grito de Ni Una Menos, que está vigente al día de hoy, construye un consenso enorme en la sociedad, ¿no? Hoy nadie puede salir a desmarcarse y a decir, no, está bien que las fajen y las maten porque son mujeres, ¿no? Creo que no, que hay un límite y que nuestra sociedad lo ha dicho claramente cada vez que tuvo la oportunidad de movilizarse y manifestarse en contra de las violencias de género. Después del discurso de Milei en Davos, un discurso fascista, ¿no? Misógeno, odiante, construimos la primera marcha antifascista en la Argentina. O sea, nadie se hubiera imaginado que íbamos a tener que inaugurar una marcha antifascista, pero lo hicimos y fue masiva en todo el país. Creo que hay límites que la sociedad no está dispuesta a tolerar que se traspasen, ¿no? Y me parece que hoy es una jornada en donde eso está muy a flor de piel, ¿no? En todos los programas y en todas las instancias a las que estuvimos invitadas, charlando con pibes en las escuelas secundarias, o en la tele o en las radios, es un tema que está presente y que preocupa al conjunto de la sociedad, ¿no? Creo que está más presente que nunca y que mañana unir las luchas es un gran desafío. Me interesa esto que decís de las charlas con jóvenes o con estudiantes de escuelas secundarias para saber si filtra algo ahí del discurso de Milei, digamos, del discurso oficialista, digamos, si ves entre los pibes y las pibas, bueno, cómo está pegando esta idea, ¿no? Digamos, de la discriminación contra las mujeres. Mira, hoy estuve en una escuela en el taller con pibes de 16 años, bueno, de la secundaria, ¿no? Algunos tenían 1 año, 2, otros 5, cuando fue Ni Una Menos, entonces era, bueno, contar una parte de la historia
reciente que ellos la tuvieron muy lejana, ¿no? Yo creo que los pibes tienen muchas preguntas, ¿no? Y que creo que no hay muchos canales de comunicación que puedan interpelarlos desde un lugar más humano, ¿no? Están muy prendidos por ahí a las redes, entonces te llegan estos discursos odiantes o misógenos en el teléfono que te llegan con mucha facilidad. Constantemente. Bueno, Sí. y de hecho, en los estudios que se hicieron de la campaña electoral, el que más llegaba a los jóvenes era Milei, a partir de su artillería digital que estuvo ahí muy presente. Ningún otro candidato llegó a hablar con ellos, ¿no? Entonces creo que si bien sabemos que tuvo una parte de su electorado en esos pibes, en esos jóvenes, creo que esos pibes hay que escucharlos, ¿no? Y hay que tratar de ver dónde están, qué están pensando. Hoy, por ejemplo, las preguntas eran, ¿podemos ir a la marcha los varones mañana? Y claro que sí, ¿no? Bueno, cosas que, nada, son muy simples, ¿no? De responder, de hablar, de comprender cuando te pones a conversar con los pibes. Me parece que ahí tenemos una deuda, un desafío. Hay una lógica súper perversa, me quedé pensando en lo que decías vos, Mechi, con esto de las mujeres solamente como una máquina de ovulación y para engendrar seres humanos, que encima, digo, justo la semana pasada hablábamos de las lógicas perversas que se aplicaban en el Garrahan, de cuándo era productivo un hospital, cuándo era un gasto un médico más, un médico menos, pero la perversidad a la que nos exponen en este caso, que identifico, es que, fíjate lo que hacen, ¿no? Porque he tenido esta discusión con muchos libertarios, y es, ¿cómo vamos a ser nosotros machistas? Fíjate, Karina Milei, la hermana de Javier Milei, es la jefe. cabeza de... A eso voy. Karina Milei es el jefe. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, Victoria Villarruel, vicepresidenta. Tenemos mujeres en lugares, pero justamente esas mujeres son personas que terminan engendrando lo peor de la más tóxica masculinidad, que es la violencia, la represión, el aislamiento de aquellas personas que pueden llegar a disentir con algún discurso que pretende ser hegemónico. Como bien dijo recién Raquel, el jefe es Karina Milei, Patricia Bullrich emulando a un compadrito de los años 20, Victoria Villarruel arriba de un tanque de guerra. Mira, vos sabés que en Brasil hay unas sociólogas brasileras que escribieron un libro que está buenísimo, se llama El feminismo en disputa, y que habla justamente de estas mujeres de derecha, ¿no? Cómo se posicionan las mujeres de derecha, justamente están hablando porque la mujer de Bolsonaro también aparece como una influencer que lo ayuda mucho en la campaña, que tiene un amigo gay, obviamente, ¿no? Todo lo contrario de Bolsonaro con su estigma anti-homosexuales. Bueno, este feminismo en disputa justamente como el movimiento de mujeres ha salido al debate público, se ha lanzado, ha sido tan movilizador. En la Argentina ni una menos no fue solamente la violencia de género, sino que abrió un montón de conversaciones. Bueno, la economía feminista, la política, la participación de las mujeres en las listas en paridad, el aborto legal, todo eso se prendió fuego con el ni una menos por abajo, ¿no? Sí, claro. Entonces, esto hace que las mujeres se empiecen a inclinar a decir, bueno, yo quiero ser feminista, pero no de las de que están con el pelito rapado y que tienen fiestas en la catedral y que no sé qué. Quieren unas mujeres que de alguna manera le hablen de los roles de liderazgo, pero sin perturbar las buenas y sanas costumbres, ¿no? Un feminismo elegante. Exactamente. Entonces aparece en este feminismo del 1%, le decimos nosotros, donde están las Hillary Clinton, las Ivanka Trump, ¿no? Las Angela Merkel, Claro. Estas mujeres que, o bueno, las Patricia Bullrich, como decías, Victoria Villarruel, que son mujeres que en algún momento dicen, ay, se puede, porque mira cómo yo llegué acá y soy la mandamás y no sé cuánto, y rompí el techo de cristal, pero no se meten con los otros problemas ni entran en esos estereotipos que nos ponen a la feminista como la loca enojada con el macho. Por eso cuando vos internacionalizás eso, me parece súper interesante. Digo, si vos pensás a las líderes de Europa, las líderes del conservadurismo europeo, Marine Le Pen, Giorgia Meloni, no me acuerdo el nombre de la líder de Alternativa por Alemania, la líder de Alternativa por Alemania es lesbiana, tiene hijos y su partido propone eliminar el derecho a las parejas homosexuales a adoptar. Digo, mirá el absurdo al que se llega en términos conceptuales. Digo, ahí es cuando yo me pongo conspiranoico y empiezo a pensar en que en realidad es un know-how que se va transfiriendo de país en país para justamente, creo que ocupa ese tipo de lugares, ¿no? Estas feministas del 1%. Sí, tenemos que hacer un programa sobre conspiraciones, tenemos que hacer un programa sobre conspiraciones. No, pero lo que digo, fíjate vos que esas mujeres que llegan a estos lugares que rompen el techo de cristal, como decía Mechi,
son mujeres que son funcionales a las políticas, Claro. ¿no? Que llevan e impulsan estos varones de ultraderecha y que entonces crecen en la medida que propaguen estas ideas, ¿no? Digo, y yo creo que hay toda otra discusión que más allá de que alcanzamos la paridad en la representación política de las mujeres y que la Argentina fue uno de los países pioneros en tener ley de cupo, que es que los partidos políticos siguen siendo absolutamente refractarios a la participación de las mujeres, de sus propias compañeras, ¿no? Entonces vos tenés partidos que son progresistas, de izquierda, nacionales, populares, pero que siguen siendo todos tipos los que están al frente en las listas. Entonces digo, las mujeres feministas, que son las que necesitamos, ocupando bancas, ocupando lugares de representación en los ejecutivos, en los legislativos, no llegan porque sus propios varones se ven amenazados frente a la posibilidad de que ellas vayan a discutir todo, incluso adentro de sus propios partidos. Entonces creo que ahí tenemos un desafío en la representación política de la Argentina enorme. Quiero que empecemos a ver datos, pero ibas a decir algo, Raúl. Sí, yo quiero hacer un homenaje póstumo a una mujer que en su momento representó tanto fue fruto de la misoginia de un ministro como del ataque a la ciencia y la tecnología, que es Susana Torrado, investigadora del CONICET, año 1994, el ministro Domingo Cavallo, cuando ella se acerca con un reclamo para la ciencia, le dice, vos andá a lavar los platos. Cualquier cosa. Dios mío. Vamos a empezar a revisar datos sobre el Ni Una Menos. A 10 años de Ni Una Menos tenemos mucha información. Del 3 de junio de 2015 al 25 de mayo de 2025, 2.873. Explícame la diferencia entre este número y los de abajo. Bueno, pues está desglosado, claro. La cantidad de femicidios total, 2.873, Raquel. Femicidios y femicidios vinculados, 2.827. Tenés que explicarme qué es un femicidio vinculado. Sí, los femicidios vinculados son los femicidios cometidos contra las personas cercanas a la mujer de la cual el hombre quiere cobrarse venganza o a quien quiere hacerle un daño importante, ¿no? Entonces son los hijos de las mujeres, son las nuevas parejas de las mujeres, son familiares o personas cercanas o son... Eso se considera un femicidio vinculado, matar el hijo de una mujer. El caso de hoy, del policía que mató a la novia de su expareja. Ese es un femicidio vinculado. Bien. Y incluso cuando la víctima no es una mujer, se lo considera un femicidio vinculado. El femicidio sí, cuando la víctima no es una mujer, por eso hay niños y varones que están dentro, la nueva pareja, el hijo, ¿sí? Y a la vez, dentro de los femicidios vinculados pueden estar personas que se interpongan para defender a esa mujer y queden en la línea de fuego y sean asesinados en esas circunstancias, ¿sí? Acá el dato de los 10 años es 2.827, que es el dato permanente que nosotras venimos construyendo de femicidios directos y femicidios vinculados, porque estos 41 travesticidios y transfemicidios empezamos a relevarlos a partir del año 2020. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es que se suman a estos femicidios. Y estos 5 casos de instigación al suicidio también son casos que empezamos a relevar luego del 3 de junio, en la medida que veíamos que en las notas aparecía reiterada estos hechos, empezamos a darle atención y a incorporarla dentro de las categorías que nosotras relevamos. Son ¿Te puedo hacer una pregunta, Raquel, sí. con esto? Cuando hablan de instigación al suicidio, hablan del tipo penal, de matate e insultos, o no sé, un trauma, un estrés postraumático de una mujer que fue abusada, fue violentada y se suicidó. Mira, nosotras ahí lo que hacemos es analizar la cobertura que hacen los medios y con esa información vamos deduciendo a qué está sucediendo, qué pasó ahí. Muchas veces se presentan como suicidios, pero familiares o llegados de la víctima dicen que estaban en situaciones de violencia de género y que eso las llevó a tomar esa decisión, por ejemplo. O sea, que no es una decisión cualquiera o en una circunstancia distinta, sino que hay un antecedente de violencia de género. Veamos la siguiente placa, por favor. Esto es, bueno, un despliegue por año del total de femicidios desde el 3 de junio de 2015 al 25 de mayo de este año. Femicidios directos y vinculados, en este caso. Lo que veíamos en la primera de las filas de la placa anterior. Y ahí, bueno, podemos ir viendo el tamaño de las columnas, que no habla de una tendencia, ¿no? Digamos, es como relativamente parejo, sube y baja, pero... Está mesetada, o sea, las cifras más o menos se mantienen, por eso decimos que son cifras que nos siguen preocupando, porque
si bien podemos notar que hubo un incremento en el 2019 y esto tuvo que ver con el último año de la gestión de Mauricio Macri, y nosotras ahí linkeamos y hacemos un análisis que los contextos de crisis económica o de endeudamiento y recrudecimiento de las condiciones materiales de vida tienen que ver e impactan de manera desproporcionada en la vida de las mujeres. Esto explicaría el 2023, por ejemplo, también que se ve como una suerte de pico. También, y bueno, digo, esos contextos siempre hacen y abonan a que haya un recrudecimiento de la violencia, ¿no? Hay un tema de medida en el 2015 que son... Bueno, que empieza el 3 de junio. Claro. Estaba el año por la mitad. Estaba el año por la mitad y este claro. año hicimos el corte al 25 de mayo, por eso es que estamos todavía en progreso, ¿no? Claro. De los casos. Pero bueno, hay un amesetamiento y como les decía antes, en el mejor de los casos y con todo el esfuerzo que intentamos ponerle o que impulsamos, ¿no? A partir de la creación del ministerio no fue suficiente, no alcanza, no lo vamos a resolver en una gestión de gobierno tampoco, lógico. Pero sí sabemos que es fundamental que el Estado se involucre y aborde esta problemática de manera integral y en todos los aspectos, ¿no? que representa. O sea, necesitamos de fondo un cambio cultural y para eso es imprescindible la presencia del Estado, ¿no? Una pregunta te quería hacer. Femicidio se refiere a que la víctima es una mujer independientemente de quién sea el victimario, ya sea hombre o mujer. No, el victimario es un hombre. O sea, eso el es femicidio, es cuando el asesinato victimario de es una un hombre mujer. y la víctima es una mujer. Es por motivos de género también. Claro. Por ejemplo, si un hombre te mata porque te está robando, no cuenta como femicidio. ¿Se entiende? Ah, ¿no? No. En términos penales, el homicidio agravado. Artículo 90. Tiene que ver con la motivación, o sea, ¿qué lo llevó a ese hombre a quitarle la vida a esa mujer? En líneas generales, lo que nosotras vemos en lo que dicen los medios es que la mayoría de los casos suceden cuando esa mujer quiere terminar una relación sexoafectiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, un hombre que no tolera que la mujer deje de estar con él, ¿no? Está en esta idea de la propiedad. O sea, hay violencia de género, tal como la definen incluso, ¿no? Las leyes y las normas. Mira, en el programa Acompañar que yo mencionaba, el 98% de los casos de violencia son violencia doméstica. Es decir, es la pareja o la expareja en el ámbito doméstico, en el hogar. Gran parte de los femicidios se realiza en la casa de la víctima y está ejecutado por una pareja o expareja. Es decir, el sentido común antes de Ni Una Menos, antes de tener todas estas estadísticas, estas mediciones, te hacía pensar que la calle era el lugar más inseguro, ¿no? Que la violencia ocurría en la calle. No, el lugar más inseguro para una mujer es su propia casa y eso es lo más grave de todo porque muchas veces han hecho denuncias, tienen una perimetral, pero no se pueden ir de la casa o tienen hijos y no tienen con quién dejarlos a su cuidado y dicen, bueno, no tengo ingresos, ¿cómo me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Le doy una chance más? O vivís en un lugar en el que le dan una perimetral, pero el tipo vive a la vuelta de tu casa y te lo vas a cruzar y no hay manera de separarte lo suficiente. Digo, hay casos muy difíciles realmente y la mayor violencia es en los... Ahora lo vamos a ver en datos, esto que dice Mechi, ¿no? Antes de pasar a la siguiente placa, te hago una pregunta sobre esta, Raquel. Viendo esta leve baja, pero una baja que se advierte entre el 2020, 2021 y 2022, para preguntarte si le atribuís esto a algún tipo de eficacia de las políticas del Ministerio de las Mujeres. No, y el contexto de la pandemia también, y qué importante que lo digas, porque ¿qué notamos nosotras? Que en contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio que hizo que no se pudiese circular libremente, los casos de femicidios cometidos por exparejas no convivientes... Claro, los no convivientes. Disminuyeron. ¿Qué te dice esto? Entonces, que si la justicia garantizase la restricción de acercamiento de los agresores en los casos que han sido denunciados, son todos femicidios que se hubieran podido evitar. Y ahora lo vamos a ver porque eso está relevado y tenemos las estadísticas. Pasemos a la siguiente entonces, por favor. Vínculo de la víctima con el agresor. El periodo que estamos analizando es siempre el mismo, desde el 3 de junio de 2015 al 25 de mayo de este año. Y ahí se ve claramente que el vínculo mayoritario es el de pareja, ¿no? Pareja, expareja, conocido, familiar. Estamos hablando de esto que decía Mechi, ¿no? Los hombres que nos matan son los que dicen querernos, son los padres de nuestros hijos y de nuestras hijas, y el lugar en donde suceden las peores formas de violencia es dentro de nuestros hogares. Retomo lo que decía Mechi, existe este mito de que las mujeres estamos más inseguras afuera de nuestro hogar, ¿no? De que alguien nos va a matar en la calle, nos van a agredir, y la verdad... La inseguridad está ahí afuera, se supone. Claro. Pero no, quienes nos agreden, y por eso es tan difícil incluso después denunciar, porque hay que ir a denunciar al padre de tus hijos. Y por eso es tan necesario el acompañamiento del Estado, porque muchas mujeres permanecen y conviven con sus agresores porque no tienen recursos para independizarse económicamente.
Entonces dicen, no, pero si yo me voy no puedo alquilar, no tengo para darle de comer a mis pibes, entonces, bueno, me quedo. Y ahí se exponen a riesgos que pueden terminar en situaciones de femicidios. Todo esto es a partir de lo que surge los expedientes. Esto es lo que surge a partir del análisis de los medios gráficos y digitales. Está bien, pero en las estadísticas de inseguridad, crímenes dolosos, esto no aparece. ¿No forma parte de esas estadísticas? La Corte Suprema de Justicia tiene un área de género que también publica cifras relacionadas con los femicidios, o sea que se pone a investigar la Corte Suprema misma. De hecho, la Corte Suprema dice, yo me lo anoté, para el año pasado hubo 247 femicidios, eso en el 2024, esa es una información de la Corte Suprema de Justicia. No sé si coincide exactamente con lo que veíamos, parece un número un poquito más bajo que el que veíamos acá. Bueno, ¿no? pero por eso digo, Raki tiene un observatorio que tiene muchos años trabajando, también Fabiana Túñez, ex secretaria de Instituto de la Mujer, era en su momento. En la gestión de Milei, de Macri. De Macri, no leía eso, pobre Fabiana. Ella con la Casa del Encuentro también recababan cifras y bueno, después de muchas luchas también se le pidió a la Corte Suprema y lo hizo. El registro hoy no existe, lo que dice Cuneo Libarón en realidad son homicidios, toman medio cualquier cosa, entonces dice que bajó, pero bueno, ¿sabes qué es lo que bajó? No hay una información. También dicen que hay muchas denuncias falsas. Eso también me parece relevante. En Argentina no tenemos estadísticas para ver el porcentaje, pero en otros países que sí hay, como en España, por ejemplo, oscila entre 0,2 y 3% de denuncias falsas. Es decir, es más significativo las no denuncias que se hacen que las denuncias que son falsas. Y esto lo digo porque muchas veces a mí me ha pasado en algunas reuniones, ¿no? En alguna nota que me hayan dicho, no, pero hay muchas denuncias falsas. La verdad que no hay casi denuncias falsas, es muy insignificante el dato de denuncias falsas y lo que se hace muchas veces es tomar un caso de denuncia falsa para amedrentarla a la persona y agarrar y desprestigiar, digamos, luchas tan grandes y tan importantes como esta. Una pregunta te quiero hacer. ¿La organización de ustedes ha recibido, digamos, aprietes, acosos por parte de organismos del Estado? No, directamente por parte de organismos del Estado no. Yo personalmente sí vengo sufriendo pero de la época de cuando legalizamos el aborto, como todas las compañeras que fuimos parte también de ese proceso, amenazas, por el tema del aborto, ¿no? Por el tema del aborto, no, pero bueno, digo, esto, que te hackeen las cuentas, bueno, eso viene sucediendo y en este último año me hackearon 3 cuentas, por ejemplo, en 2 semanas. Sí, o sea, yo no se lo puedo atribuir a nadie, pero sé que estamos en un contexto de persecución. El caso del doxeo, complejo, ¿vieron? ¿No? Que se habla del doxeo cuando te ponen, exponer tus datos personales. Exacto, eso le ha pasado a muchas periodistas feministas, no sé, Ingrid Beck, Paula Rodríguez, que las han doxeado y que después, por ejemplo, Ingrid decía, me tocan el timbre y me traen pizzas o deliveries de cosas que yo no pedí y de repente tenés un tipo ahí que está esperando que vos le pagues por un pedido que no hiciste porque te están acosando de esa manera. Digo, eso como un ejemplo de muchas cosas, eso le pasó a ellas cuando hicieron una nota en donde mostraban todo el ecosistema libertario y cómo había surgido ese backlash por el aborto. Famoso así, de esa manera, doxeando mujeres. ¿Podemos ver más? Quiero que dale, aportemos si toda la información posible. Metámosle, por favor. Dale. Vamos a la que sigue. El lugar físico del femicidio. Bueno, estamos siempre en el mismo periodo, prácticamente los últimos 10 años, y esto confirma un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Vivienda de la víctima y vivienda compartida para el 64%. La vía pública, solo el 23%, ¿no? La vivienda del agresor en el 4%. Confirmamos lo que decíamos antes. Exactamente. O sea, es los hombres conocidos, cercanos, parejas, exparejas, familiares y dentro de nuestros hogares. ¿Sí? O sea, estas son violencias que suceden durante muchos años y que tienen estos condicionamientos del contexto muchas veces que hacen que las mujeres terminen conviviendo con sus agresores porque no tienen recursos para poder independizarse. Acá es donde se vincula con la economía feminista también. Nosotros hablamos mucho de la autonomía económica de las mujeres porque vemos que uno de los casos fundamentales que producen los femicidios es la falta de autonomía económica. Es lo que decíamos antes. Una mujer que tiene hijos, que no tiene a dónde irse, no tiene plata para alquilar, no tiene un trabajo, está realmente sumida en un círculo de violencia. Y en estos casos estamos viendo el caso extremo del femicidio, pero hay mujeres que conviven con violencia durante años de su vida. Una placa más, la última, por favor. Vamos a ver una más. Femicidios anunciados.
víctimas que denunciaron y no fueron protegidas. Y esto es realmente grave porque aquí es donde tenemos la ausencia del Estado. Absolutamente, ¿no? la ausencia o la negligencia o el no acceso, no garantizando el acceso a justicia a las mujeres. Este es el desagregado por año, pero en estos 10 años el 17%, 2 de 10 de las mujeres que denunciaron fueron asesinadas y 1 de 10 había incluso tenido una medida de restricción de acercamiento, ¿no? Esto que hablábamos antes comparativamente con cuando el Estado se hace presente y dice con el aislamiento social preventivo obligatorio acá no se mueve nadie. Bueno, ¿qué le costaría al Estado, a la justicia y a las fuerzas de seguridad garantizar que esos agresores sobre los que se hizo un informe en donde una medición de riesgo no se acerquen a la víctima? Todos estos femicidios se podrían haber evitado. Sí. Tiene pulseras. Claro, pero asimismo, muchas mujeres han sido asesinadas con el botón antipánico en la cartera. ¿Sí? Por esto que decía Mercedes, a veces el hombre vive a la vuelta de la casa. No hay un custodio que esté en la pero puerta. Pulseras que si no que se miden pueden el acercar acercamiento. más, claro. Sí. De hecho, esa experiencia, la primera de la región fue la de Uruguay y nosotras en el Congreso de la Nación fuimos hacia que esa fue una de las maneras de hacer un control. Pero eso requiere de una mirada que incluya la perspectiva de género y que tenga conciencia del riesgo que corren las mujeres. De la mujer, hay comisarias de la mujer, pero tenemos una justicia que se resiste bastante. Como para ocuparse del tema. Claro que sí, y seguramente tampoco estamos igual que en el 2015, ¿no? Se crearon muchas unidades fiscales de mujeres, pero bueno, falta, porque la otra manera de leer este dato es cuántas mujeres no denunciaron. Claro, totalmente. ¿No? O sea, claro. Más del 80% de las mujeres víctimas de violencia que murieron a causa de un femicidio no llegaron a denunciar. Y tiene que ver con que, me imagino, ¿no? Si vos estás sufriendo violencia y ves que incluso yendo a hacer una denuncia, eso no te garantiza que sigas viva, y sabés que exponiendo a tu agresor puede haber ahí también una represalia, no lo vas a hacer. ¿No? Entonces, bueno, el corrimiento del Estado les agrego un par de datitos. La mayor parte de las víctimas de femicidio tienen menos de 45 años. Entre los agresores hay un porcentaje muy alto de señores que trabajan en las fuerzas de seguridad y que tienen armas. Es decir, las fuerzas de seguridad son un problema que hay que atender. Y también hay mucho consumo problemático de drogas y de alcohol entre los agresores. Así que esos son temas que... cuando uno empieza a relevar, y estos relevamientos se dieron gracias a la línea 144 y al programa Acompañar, en donde se le hace un cuestionario a las víctimas, eso empieza a aparecer con mucha más claridad y te da más herramientas también para intervenir, obviamente, cuando hay un Estado que tiene las ganas de intervenir o la decisión política de hacerlo, no como en este que estamos a la deriva realmente y todas estas mujeres hoy están más desprotegidas que nunca. Y que hasta te empujan a un femicidio o a ser una potencial víctima de femicidio diciéndote que la mujer se tiene que quedar en casa teniendo un pibe, teniendo en cuenta lo que están contando. Digo, si a vos te mandan a tu casa en un ámbito en el que sabemos ahora por estos estudios que la mayoría de esos casos se dan dentro de un contexto de violencia intrafamiliar, que a vos te manden desde el gobierno nacional a ir a tu casa a no laburar por tener dependencia económica y a procrear, la verdad es que es como mínimo irresponsable. Sí. Como digo, ya no quiero hablar de una apología de esto, pero están lindando la apología al femicidio. Agustín, yo que leo y estoy informado, etcétera, etcétera, digamos, hoy aprendí un montón en base a lo que se conversó acá. Sí. Bien, quiere decir que se divulga poco el tema. Mirá, la verdad que no. Se divulga bastante y esto es gracias al esfuerzo que le ponemos las organizaciones, que lo hacemos de manera voluntaria. Si vos hoy veías los medios, vas a ver que en todos lados salió esto y que todos los meses nosotras damos a conocer, por ejemplo, las estadísticas por mes de femicidios y tienen bastante repercusión. Creo que también hay una merma en la búsqueda de estas noticias, porque la verdad que no son noticias felices, ¿no? Entonces, que se corra de la agenda también tiene que ver con lo que están buscando las audiencias. En estos tiempos tan heavy, tan crueles, no es lo mejor leer estas noticias, pero es una realidad que está presente. Otro dato que sumo para cerrar... Tenemos dos placas más, vamos a verlas, vamos a ver lo que sigue. Esto, bueno, es muy fuerte. En el mismo periodo que venimos analizando, 2.507, al menos 2.507 niños y niñas se quedaron sin madre. Bueno, tremendo. Víctimas colaterales de la violencia machista, pibes y pibas, que no solo no tienen un acompañamiento por parte del Estado en términos de abordaje de cómo transitar ese duelo, esa pérdida, ¿no? Sino que hoy la ley Brisa, que es una ley de reparación económica que debiera implementarse también, está absolutamente frenada, ¿no? No se está implementando como tantas otras leyes
que hemos conquistado y que intentan reparar, al menos en parte, este daño causado para estas infancias y estas familias que quedan destrozadas, que hay ausencias que no vuelven a llenarse y que con suerte algunas tienen la fortaleza de salir a movilizarse y a reclamar justicia, porque incluso muchas de las víctimas de femicidio no encuentran justicia, ¿no? Y pasan años y años esas familias pidiendo que se haga justicia para sus víctimas. Bueno, uno de los casos más emblemáticos de este último tiempo es el caso de Lucía Pérez, que hubo un fallo condenatorio. La chica de Mar del Plata. La chica ¿verdad? de Mar del Plata, sí, que ese fallo se fue para atrás diciendo que no había habido un femicidio, que no era comprobable. Bueno, vino y esa familia hace años que está reclamando justicia cuando no hay dudas de que fue un femicidio. Coberturas despiadadas de ese caso en medios que ponían el foco sobre en medio la responsabilidad de la víctima, ¿no? Bueno, la víctima mala y la víctima buena. Bueno, de hecho el Ni Una Menos tuvo un planteo y un reclamo muy fuerte también hacia los medios de comunicación, recordemos, en ese entonces, y pudimos avanzar en que las coberturas dejen de hablar de crímenes pasionales. Claro, en su que era momento. la forma en la que se hablaba de estos crímenes hace 30 años, Exacto. 40 años. A ver, pensemos el caso de Monzón y Alicia Muñiz, que fue el primero que salió como a la luz porque fue un asesinato de una mujer conocida, ¿no? Pero bueno, hubo un cambio de paradigma a partir de Ni Una Menos en relación a esto, pero bueno, nos falta un montón y el contexto en el que estamos también nos vuelve a poner para atrás en relación a la cobertura y a la espectacularización de estos casos. Digo, Rita Segato lo dice muy claramente, ¿no? O sea, la cobertura de estos casos es pésima cuando es revictimizante y cuando se monta un espectáculo en torno a esto, porque muchas veces lo que genera es la repetición también, ¿no? Claro. Entonces, hay que mostrarlo, pero hay que hacerlo de una manera parada en los derechos humanos, ¿no? Vamos a la última placa, mucha información hemos compartido, muchas gracias Raquel por todo lo que nos trajiste aquí. Transfemicidios y travesticidios, en este caso lo adelantabas, ¿no? Esto tiene registro no de los últimos 10 años, sino más o menos de los últimos 5 y bueno, obviamente el 2025 todavía está en proceso y en el resto de los años, bueno, no sé, hay como un pico allí en el 2022. Sí, ¿no? yo de cualquier manera lo que tenemos para decir siempre, nos debatíamos fuerte si sacábamos a la luz o no los datos publicados en los medios, primero porque casi no hay, ¿no? O sea, este es un subregistro clarísimo. Sí. Entonces lo que tenemos para decir de esto es que los medios no le dan importancia a la vida de las personas travestis y trans. Hay otras organizaciones LGBT como Agencia Presentes que construyen estadísticas que son certeras en relación a los crímenes de odio. Y sí podemos decir que el año pasado inauguramos un nuevo término, que es el lesbicidio, que fue el lesbicidio, el asesinato de 3 mujeres lesbianas en Barracas a partir de un ataque odiante de un hombre que les tiró una bomba Molotov, y que esos crímenes de odio se han incrementado fuertemente a partir de la asunción de Milei al gobierno, ¿no? Después del discurso de Milei en Davos, lo dije antes, pero lo reitero, empezó a haber muchas más denuncias de mujeres lesbianas que fueron agredidas en la vía pública o en sus propias casas, ¿no? Esto intentando prenderlas fuego, ¿no? Estamos a un paso de la casa de brujas. Pero vos sabés que esto no es un fenómeno solo de acá. Los discursos de odio generan después estas agresiones físicas. Se verificó cuando Bolsonaro asume en su momento y también cuando asume Trump en su primer gobierno. Hay datos del FBI, de hecho, que muestran que en Estados Unidos, cuando Donald Trump empieza diciendo todo esto de la pussy woman y le dice a Hillary Clinton de todo, le insulta, etcétera, empiezan a haber xenofobia, racismo y obviamente misoginia en ataques concretos. Y lo mismo Jair Bolsonaro, sobre todo con la población travesti trans en Brasil. Pero digo, estos son datos que se están recolectando y que muestran que esos discursos de odio tienen un impacto real. Vos sabés, aprovechando que está Agustín acá, hubo un caso famoso de un dirigente político radical de Córdoba, Barón Visa. Uf, tremendo, claro. Hay una novela increíble, ¿no? Eso, bueno, El desierto y su semilla. Le tira ácido sulfúrico o muriático, no recuerdo, a la esposa en la cara y se suicida después de eso. Pero un ataque de una violencia, digamos, tirarle ácido en la cara a una mujer, fue su segunda esposa, creo, es desfigurarla, digamos. Bueno, recordemos el caso de Wanda Tadei, ¿no? Que es la mujer que fue prendida a fuego por el baterista de Callejeros, Eduardo Márquez. Después de ese caso, hubo un incremento de casos de mujeres asesinadas prendidas a fuego, que lo que tiene esa modalidad es que las mujeres inmediatamente, producto de las lesiones, son inducidas a un coma. Entonces no pueden contar lo que pasó.
Claro. ¿no? Entonces, si ahí no hay alguien que cuente qué es lo que venía pasando en esa relación, que pueda atestiguar, es muy difícil comprobar esos casos, ¿no? Entonces ahí hay una prevención, hay una premeditación, ¿no? de los asesinatos, bueno, tremenda. ¿Qué imaginan, primero, bueno, qué plan tienen para mañana y cómo imaginan que se va a desarrollar la manifestación de mañana y qué esperan que haga el aparato de seguridad y de represión del gobierno? Mirá, yo creo que mañana, la Asamblea Feminista dijo unir las luchas es la tarea, pero esto no es una cosa caprichosa nada más. Estamos hablando jubilados. La quita de la moratoria afecta sobre todo a las mujeres. Estamos hablando del Garraham. Las enfermeras, el 80% son mujeres dentro de la enfermería y en la salud el 70%. Estamos hablando de la discapacidad. La discapacidad es algo que afecta la vida de las mujeres que tienen hijos o personas con discapacidad en sus hogares porque son las que mayor tiempo le van a dedicar a los cuidados. Es decir, lo mismo en el sistema científico, en CONICET hay mayoría de mujeres que hoy están ganando menos. En la educación, hay una feminización de los sectores de cuidados, que son los que mayoritariamente mañana se van a movilizar también. Y entonces no es caprichoso, tiene que ver con esto que hablamos de la autonomía económica, tiene que ver también con la politización de las mujeres que resurge a partir del Ni Una Menos y que nos convertimos en un sujeto político a tal punto que somos hoy las principales enemigas de este gobierno, que no pierde la oportunidad para de alguna manera sacudirnos. Yo no sé mañana cómo se va a llevar esto, espero que lo podamos sostener sin ningún tipo de afrenta por parte de Patricia Bullrich y todo su aparato, pero bueno, lo que viene pasando todos los miércoles no es eso, así que también todas tranquilas, con cuidado, no ir solas, ir acompañadas, tener los cuidados necesarios. Hay que cuidarse entre todas porque la verdad que tenemos enfrente un Estado que no nos quiere y que está dispuesto a todo, ya lo ha mostrado todos los miércoles que pasaron. Sí, yo para mañana ir a la marcha, esa es la consigna, unir las luchas, hacernos presentes, volver a exigir, ¿no?, el respeto y el reconocimiento de nuestros derechos humanos, aunar la lucha con la de las jubiladas, que son las que vienen poniendo el cuerpo. Yo creo que, ninguna de nuestras movilizaciones ha sufrido grandes represiones por lo que representan y porque también son ejes transversales, ¿no?, que asume la sociedad como propios. Entonces, ojalá mañana sea una jornada... ¿no? Animarse a eso y es ojalá demasiado. sea una jornada tranquila en donde podamos estar, vamos a estar ahí por eso, en reclamo de todas y cada una de los avasallamientos que viene habiendo, no solo contra nosotras, sino contra los distintos sectores que están en lucha y resistiendo. Y la convocatoria es a que se acerquen. Mientras más seamos, también va a ser más difícil que haya intención de provocar algún tipo de hecho o represalia, ¿no? Agustín. La verdad es que de los temas que hablamos es el más importante, me parece. Claro. Sin dudas. La marcha de mañana va a ser una marcha por los derechos humanos del pueblo argentino. Mañana juntamos, digo juntamos porque me siento parte de la marcha, pero vamos a estar... van a estar los jóvenes que están sufriendo más que los adultos esta crisis, van a estar los trabajadores que están constantemente precarizados, va a estar el polo científico-tecnológico que está siendo desfinanciado, van a estar los trabajadores del Hospital Garrahan que están desmembrando, van a estar por supuesto las mujeres y la comunidad en general, la comunidad de la diversidad va a estar porque también es de los colectivos que más sufren, sobre todo, bueno, Mechi lo va a decir mejor que yo, ¿no? Pero que más sufren cuando hay crisis económicas, cuando hay una crisis social, lo vemos con la violencia, van a estar como siempre los jubilados y las jubiladas. Entonces, me parece que si una de estas causas es ignorada, la justicia social en Argentina no va a estar completa, no va a ser una realidad. Entonces, mi esperanza reside en que mañana sea el punto de partida para entender que una lucha es la lucha de todos y de todas. Y que cuando nosotros podamos conseguir o podamos empezar a conseguir respuestas que sinteticen esas demandas populares en una como cuerpo, probablemente estemos gestando un mañana un poco mejor en Argentina. Raúl, no llegamos a entrarle al tema de Paca Paca, creo que lo vamos a hacer mañana seguramente, pero aprendimos un montón. Aprendimos un montón, no será mañana, será el jueves. Perfecto, queda agendado. Sí, hablaremos de adoctrinamiento infantil, Paca Paca, ley de residencia y Carlos Gardel.
Ah, caramba, qué combo que nos espera. Venís el jueves, Mechi, te toca. No, yo no me toca el jueves, pero bueno, yo lo veo. Yo veo siempre el programa. Sí, por favor, estoy en casa. a poner Bravo TV. Sabés que, bueno, gracias a todos los que nos siguen también a través de nuestro canal de YouTube. Los leemos y les agradecemos mucho su compañía allí también. Raquel, gracias por haber venido hoy. La verdad que nos aportaste muchísima información que espero que quienes nos están mirando hayan sabido también aprovechar. Gracias a ustedes. Y bueno, mañana que sea una jornada con una manifestación masiva y pacífica y que no sufra ningún tipo de represión. Es lo que esperamos. Gracias a vos también. Gracias, camaradas, por haber compartido la mesa esta noche. Hacemos ahora una pequeña pausa porque ya llega QR a la pantalla de Bravo TV. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Polenta. ¿Pobre? Pobre el que no la probó nunca. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Presentamos LifeWatch, el increíble y nuevo reloj inteligente que pone todo al alcance de tu muñeca, con funciones que se seleccionan con un toque en la pantalla. Toca la pantalla para medir tu nivel de oxígeno en sangre. Toca otra vez para medir tu ritmo cardíaco. Toca la pantalla para medir tu presión arterial. Responde o realiza llamadas directamente desde tu reloj. ¿Me escuchás bien ahora? Fuerte y claro. Es el compañero perfecto para adultos mayores. ¡Ayuda! ¡Me caí! Su modo deportes cuenta tus pasos, la distancia recorrida, las calorías que quemás cada vez que caminás. Activa la función Shake para abrir la cámara de tu teléfono y tomarte selfies o fotografías cronometradas a la distancia. ¿Perdiste el teléfono? Encontralo rápido con LifeWatch. LifeWatch incluye un cargador magnético con USB y su batería dura 7 días con una sola carga. Y además de estar protegido del polvo y las salpicadoras, el mejorado LifeWatch 3 es sumergible hasta una profundidad de 10 metros. El LifeWatch es un reloj inteligente que puede trabajar solo o con cualquier teléfono celular para medir y monitorear funciones corporales críticas y tomar registro de tu actividad física para ayudarte a mejorar tu salud y cuidar tu peso. Llama en los próximos 10 minutos y podrás tener tu LifeWatch 3 en un precio especial de promoción. Así es, el increíble y nuevo LifeWatch 3 a un superprecio. Consulte también a nuestros operadores por las bandas inteligentes SmartBands a un precio absolutamente increíble. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Con movimientos circulares.
Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Listo para que comience una nueva emisión de QR. Está listo Pablo Caruso, está listo todo su equipo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Juan? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, estaba escuchando y mirando con mucha atención Comunistas y lo importante de varias cosas que van a ocurrir mañana. Ahora nos vamos a dedicar a eso, pero sobre todo lo que significan estos 10 años del colectivo Ni Una Menos y la decisión además de correr de la fecha el encuentro, la movilización en la calle, comprendiendo perfecto que hay un común denominador, ¿no? Total. En cada una de las cosas que, bueno, que nos siguen afectando, que nos siguen doliendo. Es un mensaje clarísimo, ¿no? Me parece Sí. el que da el colectivo de las mujeres de, bueno, tenemos que ir todos juntos, ¿no? Pero además estaba pensando, Juan, ¿vos te acordás? No sé si cuánto le pusieron, digamos, en ese tiempo a esta cuestión, pero lo difícil que fue identificar situaciones como violentas, que eran violentas, pero que no eran resaltadas o notadas como tales, ¿no? Sí. Incluso en las cotidianidades de la vida de las mujeres, en las relaciones con las parejas, en los trabajos, en los empleos, en los distintos grupos de participación, lo que costó hacer entender que había algunas cosas que habíamos naturalizado que eran violencias. Totalmente, y que eran violencias... y que había que revisar el comportamiento de los demás y el propio también, ¿no? Por supuesto. Ahora, mirá dónde estamos ahora, ¿no? Con un gobierno que efectivamente hace de esa violencia y del discurso violento una bandera. Y la pregunta que nos hacemos todo el tiempo, si esto es, estamos fingiendo demencia por un rato o caló profundo y retrocedimos tanto que después vamos a tener que reconstruir tantas cosas, entre ellas las distintas maneras de violencias de los hombres hacia las mujeres. Sí, lo que veo complejo también es que este discurso violento del gobierno, además, es Sí. presentado como un discurso triunfante contra la violencia contra las mujeres, porque ellos insisten en que han logrado bajar la tasa de femicidios, que han disminuido la violencia contra las mujeres, basándose en datos que anda a comprobarlos, porque también está esto, ¿no? Es el duelo de los datos. Sí. Y alguien que mira televisión o alguien que lee un diario, ¿cómo sabe cuál es el dato verdadero? Cuando el gobierno te dice, lo bajamos, y desde el otro lado te dicen, subió.
No, y lo que recién comentaban también, creo que Mechi lo mencionaba. Es decir, si vos te dejás llevar por lo que pasa en este momento en los medios de comunicación, que lamentablemente sienten, si vos querés, menos condicionamiento para hacer lo que hay que hacer, entonces el registro es mucho menor respecto a lo que pasaba en otros tiempos, de los femicidios o de algún tipo de violencia reconocida como tal. Eso complica todo, ¿no? Definitivamente. Es un tiempo difícil, pero la verdad es que un poco también te alienta el hecho de conocer gente con tanto compromiso y trabajando tan seriamente como el caso de Raquel, ¿no? La conocí hoy y la verdad que me quedé muy impresionado. Sí, y sobre todo lo positivo mañana, la decisión que se toma, la capacidad de observar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se va necesitando esa unidad en la calle, ¿no? Mañana va a ser una jornada muy especial y bueno, va a estar bueno estar aquí por la noche.